Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, un trastorno poco frecuente en el que la sangre no coagula normalmente. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad suelen tener episodios de hemorragias en las articulaciones, causando dolencias crónicas. También puede ocurrir en la cabeza y en el cerebro, ocasionando parálisis y convulsiones a largo plazo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 10.000 personas nace con hemofilia. ¿A quiénes afecta principalmente y cuáles son sus complicaciones? Revisemos el diagnóstico de los especialistas. Bueno, la hemofilia es un trastorno, una enfermedad hemorrágica, ya que es hereditaria, en donde hay algunos pacientes que tienen una ausencia o un déficit en algunos factores de la coagulación. Se produce, digamos, una mutación en los genes que finalmente esta mutación hace que no se puedan codificar bien algunas proteínas que están en la sangre, que son los factores de la coagulación, algunos factores de la coagulación que van a generar la correcta coagulación de la sangre, ¿ya? Entonces estos pacientes tienen hemorragias que pueden producirse o sangrados que pueden producirse de manera espontánea, o sea, sin ninguna lesión o algo, se pueden producir de manera espontánea, o secundaria a alguna cirugía o alguna lesión o alguna herida. La gravedad de la enfermedad depende principalmente de la cantidad de factor de coagulación que tenga el paciente en la sangre. Hay algunos que se clasifican según enfermedades más leves a enfermedades más severas, ¿ya? Y puede ser una enfermedad grave que puede llevar incluso a la muerte de un paciente, principalmente por no poder controlar algún tipo de sangrado. Claro, lo veíamos. La hemofilia es una condición muy compleja producida por la falta del factor 8 y 9, que son claves para la coagulación, y se manifiesta con hemorragias. ¿Qué es? Hablemos en simple. ¿Cómo llevar también una vida relativamente normal? Para conversar de esto, para abordarlo, y estamos junto al doctor Felipe Espinosa, jefe de la unidad de hemato-oncología infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Vida y Salud. Bueno, queremos partir conociendo esto. Primero, se hablaba ahí que es hereditario. Si nos pudiese contar ese aspecto principal de la hemofilia. Sí, bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al X, al gen X, ¿cierto? Que es uno de los genes que tenemos ambos, hombres y mujeres. Las mujeres son XX, los hombres somos XY. Y este gen viene en el gen X. Y entonces, cuando hay una falla en ese gen, justamente en el factor 8 y el factor 9, podemos nacer con hemofilia. Por lo tanto, esta es una enfermedad habitualmente heredada por línea materna, ¿ya? No por línea paterna, porque es la mujer la que entrega el X al niño. El hombre entrega el Y cuando es hombre, y entonces cuando es una mujer tenemos un doble X. Ahora bien, no todos los hemofílicos son heredados. Hay algunos pacientes que tienen la enfermedad de novo, vale decir, son como los primeros mutantes de la familia. Sin embargo, ellos van a transmitir posteriormente la hemofilia porque ya la tienen. Ya, perfecto. ¿Y en quiénes se da más? ¿Más en mujeres? No, general, no necesariamente. Es mitad y mitad. ¿Ya? Sin embargo, los que expresan más la enfermedad son los hombres. Las mujeres en general se les denomina portadoras, pero no sangran tanto. Habitualmente, cuando una mujer porta la enfermedad, lo porta como una enfermedad leve. En cambio, los hombres pueden ser leves, moderados o severos. Y eso va a depender, la severidad, de cuánto factor hemofílico tengan en su sangre. Por ejemplo, si yo prácticamente no tengo factor 8 o factor 9, voy a tener una hemofilia muy severa. ¿Y a qué edad se manifiesta y cuáles son esos síntomas que a mí me advierten que estoy frente a esa condición? Bueno, las personas nacen con hemofilia, por lo tanto pueden manifestarse desde el recién nacido. Desde recién nacido. Un parto traumático, por ejemplo, en un niño hemofílico, va a ser un parto con eventuales secuelas, grandes cefalohematomas o hemorragias cerebrales, como
hace algún ratito decía, Sí. o si ese niño lo pinchan en un músculo, por ejemplo, va a ser un hematoma en la zona del pinchazo. Ya. Pero lo habitual es que en un parto normal y que no sea un parto traumático, la primera manifestación de ese niño va a ser en el momento de los primeros accidentes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se pone a caminar. Ya. Entonces ahí vamos a tener muchas veces la primera manifestación del sangrado. ¿Y cuál es la condición con la que vive una persona con hemofilia? ¿Cuál es su día a día, por ejemplo? A ver, depende de su severidad. Ya. El paciente leve tiene una vida relativamente normal, pero en la medida que yo tengo menos factor en mi sangre, voy a tener más complicaciones. Y eso entonces va, como decía la doctora en el reportaje, vamos a tener pacientes que puedan sangrar espontáneamente si es que yo no les doy un tratamiento. Y van a tener, frente a cualquier pequeño golpe o incluso sin ningún golpe, pueden tener lo que habitualmente vemos en los hemofílicos, un sangrado articular, que se denomina en nuestra jerga hemartrosis, o un sangrado muscular. Entonces, estos pacientes tienden a tener sangrados osteomusculares. Y por lo tanto, su vida puede ser muy compleja si es que uno no les da un tratamiento adecuado. Ahora, el tratamiento adecuado, habitualmente hoy día en nuestro país, es ponerse factor 3, 2, 3, hasta 4 veces por semana de este factor antihemofílico para yo tener un nivel de factor en mi sangre lo suficientemente bueno para no sangrar en forma espontánea. Le quería preguntar por esos tratamientos. ¿Hemos avanzado actualmente? ¿El tratamiento es el mismo? ¿Ha evolucionado? Cuéntenos un poco sobre eso, que finalmente es lo que provoca que una persona pueda tener una vida, entre comillas, más normal. Voy a hacer un poquito de historia. La hemofilia antiguamente, ¿cierto? No tenía ningún tratamiento. Los pacientes tenían una esperanza de vida, sobre todo los pacientes severos, de no más de 30 años. Ya. La posibilidad de morir de una hemorragia era alta. Pero eso fue cambiando en la medida que en el siglo pasado empezaron las transfusiones, por ejemplo, y los pacientes con hemofilia A se ponía un hemodderivado que se llama crioprecipitado y los hemofílicos B se ponían plasma. Esto permitía aumentar sus factores de coagulación. Sin embargo, en la medida que pasó el tiempo, empezaron a aparecer factores que son derivados de la sangre, pero es el factor mismo. Entonces a uno le ponen un factor liofilizado, factor 8, o un liofilizado, factor 9. Eso empezó a ocurrir más o menos en los años 70. Luego aparecieron los factores recombinantes, que son factores más bien producidos por una proteína en laboratorio, y así hemos avanzado en la terapia, y hoy en día tenemos incluso terapias de vida media prolongada, anticuerpos monoclonales y también terapia génica. O sea, hemos ido avanzando, sobre todo en los últimos 20 años, en forma impresionante. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile tenemos fundamentalmente factores de tipo plasmático, anticuerpos monoclonales, con lo cual los pacientes se pueden tratar y tener una vida bastante más normal que lo que era hace 20 y tantos años atrás. En el caso de un niño o una niña, que ya usted mismo lo explicaba, ¿no? Esto puede manifestarse cuando recién nacen, ya más grande, estoy pensando, a los 5, 6, 7 años, es necesario también tener ciertos resguardos al momento de que ellos jueguen, cuando interactúan con otros niños en el colegio, para no producir más daño. Así es. Los hemofílicos moderados y severos hay que cuidarlos mucho. Evitar que se accidenten, evitar que hagan deportes de contacto. Sin embargo, ellos lo pudieran hacer siempre y cuando se mediquen previo a la actividad deportiva. O sea, un niño que se pone su factor temprano en la mañana, ¿cierto? Porque esto tiene que usarse temprano en la mañana, y sale al colegio, lo más probable es que ese niño durante ese día no tenga ningún problema hemorrágico. Incluso puede hacer un poco de deporte. Un deporte incluso de contacto, y no le va a pasar nada, le va a pasar lo mismo que le pasaría a otro niño completamente normal. Sin embargo, este factor va disminuyendo a medida que van pasando las horas, y al día siguiente la cantidad de factores es bastante menor. Y por lo tanto,
ese día tiene que tener un poquito más cuidado de no accidentarse. O sea, me imagino ocurre lo mismo con los adultos en el trabajo, por ejemplo. Un trabajo que requiera de mayor esfuerzo o donde haya mucha tensión. Puede haber una complicación también allí. Así es. ¿Ahí qué se hace en esos casos también? ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que los niños tienden a ser más activos, más hiperactivos, ¿no? Y tienden a jugar siempre. Cuando ya se tomar más riesgo. A tomar más riesgo. Y el niño ya cuando llega a la adolescencia, sobre todo con una enfermedad que ya la conoce a esa edad, empieza a estar más tranquilo. Lo mismo pasa con un adulto. Y por lo tanto empiezan a calmarse y ya saben lo que les puede pasar si tienen algún accidente. Por lo tanto se cuidan más. El problema es el niño que no ve el peligro. Claro. Y ahí el rol de la familia es súper importante, ¿no? Así es. En el acompañamiento, en estar pendientes, en también ayudarlos a sobrellevar como todo este proceso. En el preocuparse además de sus actos médicos. Claro. Un diente, ¿cierto? De leche en un niño puede ser una verdadera hemorragia. El sacarse una muela, la muela del juicio en el adolescente puede ser súper complejo. Cualquier cirugía puede ser compleja. Por lo tanto, la familia tiene que conocer estas cosas, evitar algunos medicamentos que son proclives al sangrado. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina que tanto se usa, este tipo de pacientes, los hemofílicos, deben evitarla, los antiinflamatorios. Ellos, cuando parte este diagnóstico, uno les explica todas estas cosas, entonces ya saben que una aspirina por ningún motivo, tienen que cambiar sus hábitos de consumo de medicamentos incluso. Claro. Doctor, para ir cerrando la entrevista, ¿alguna reflexión en relación a este día que es tan importante, donde de alguna manera se visibiliza más esta enfermedad? ¿Qué nos falta todavía también como sociedad para tener más en cuenta este tipo de patologías? Yo creo que es muy importante dar a conocer una enfermedad que es muy rara, ¿cierto? En Chile tenemos alrededor de 1.800 pacientes con hemofilia. Y por lo tanto es importante que la gente conozca esta enfermedad, cosa de que si el señor, ¿cierto?, que está trabajando y que un día no llegó porque tuvo un accidente, comprendamos que tiene una enfermedad que puede ser compleja. Lo mismo el niño que tiene que ir a clases todos los días y resulta que algo le pasó, sobre todo en el colegio. Tenemos que conocer estas cosas para llamar a la familia, llamar al centro de salud, para derivarlo prontamente si tuvo un accidente importante, un golpe en la cabeza. Estas cosas son importantes que todos las conozcamos. Sí, es un tema de conocimiento y por supuesto también de empatía, que eso es muy relevante, sobre todo en patologías que no conocemos tanto y que a veces no comprendemos. Doctor Felipe Espinosa, jefe de la unidad de hemato-oncología infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y de la Clínica Las Condes. Gracias por estar con nosotros en Vida de Salud. De nada. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conectando con la fibra de los negocios de Chile. Una fibra confiable. Aprovecha y contrata el plan fibra 500 megabytes a solo 12.300 pesos por 6 meses. Contrátalo ahora en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู6สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมไปรับอีก2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Buds FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conectando con la fibra de los negocios de Chile. Una fibra confiable. Aprovecha y contrata el plan fibra 500 megabytes a solo 12.300 pesos por 6 meses. Contrátalo ahora en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas. No me has respondido, Horacio. Dime, ¿tienes otra mujer? Ana de Nadie. Gran estreno, muy pronto, por el 13. Ya
Estamos de vuelta con más Vida y Salud. Hablemos un poco de actualidad. A raíz de la detección en los Andes del mosquito que contagia el dengue, las autoridades sanitarias comenzaron la fumigación del Terminal Internacional de Buses para eliminar cualquier otro ejemplar. En el país hay más de 170 casos, eso sí, ninguno de ellos generado por la picadura en territorio continental. Mire. Los equipos de salud redoblan las medidas en distintas zonas de Chile tras encontrar un mosquito del dengue en el terminal de los Andes. Antes que entren a Chile, porque si no van a llegar acá y se va a empezar a propagar. Porque igual hay otros países que ya aquí cerca, Argentina, están muy fuertes. Hasta ahora no se ha detectado su reproducción en Chile continental. Los mosquitos encontrados en el norte y en los Andes llegaron en camiones o buses que vienen del resto de América, donde hay más de 3,5 millones de casos de dengue este año, muy cerca de los reportados en todo 2023. En Chile continental hemos detectado también más casos que los años anteriores. El 2023 con 90 casos y el último reporte da cuenta de 135 casos y que es un reflejo de lo que estaba pasando en el resto de las Américas. Al 9 de abril, 135 casos importados en Chile continental y 44 autóctonos en Isla de Pascua, donde sí se reproduce el mosquito por su clima subtropical, territorio que no registraba enfermos desde 2020. ¿Cuáles son los síntomas o qué casos tendría uno que tener preocupación? La picadura de un mosquito infectado causa varios síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular son los más reportados. La mayoría leves, pero hay personas que pueden agravarse. Los casos más severos llevan a hemorragias internas y hasta la muerte. No hay tratamientos para esta enfermedad, por lo que la detección, el diagnóstico precoz es muy importante. Si una persona viajó a otro país endémico y tiene síntomas, debe consultar de inmediato. Eso es súper importante, como para prevenir uno que tiene familias, hijos más chiquititos, de todas maneras, es súper importante. Desde el año pasado que existe una alerta sanitaria respecto a esta situación y que nos hemos adelantado a reforzar todas las medidas de control vectorial del mosquito y también de la vigilancia en las personas. Alerta vigente entre las regiones de Arica y Metropolitana. La recomendación, usar repelente y manga larga al viajar a países afectados. El agua estancada es el lugar perfecto para la reproducción del mosquito, por eso no acumular en pozas, bidones o botellas para prevenir los casos de dengue. Importantes recomendaciones y pongan mucha atención porque a la segunda semana de abril se ha registrado un total de 2,5 millones de personas vacunadas contra la influenza a lo largo del país. De ellas, 1 millón son mayores de 60 años con un 27% de cobertura y en el caso de los pacientes crónicos la cobertura alcanza un 30%. Sin embargo, se ha registrado un aumento en las consultas respiratorias en población adulta y pediátrica. ¿Cómo prevenir y qué recomiendan los especialistas? Hace algunas semanas, luego del reintegro de los niños a las salas de clase, hemos visto un aumento en las consultas respiratorias, especialmente en el ámbito pediátrico, y en las últimas semanas también bastante población adulta con cuadros virales respiratorios. En los estudios que se han confirmado en el ISP, se ha ido demostrando un aumento en la positividad de los test para virus respiratorios, siendo en este momento el rinovirus el que se lleva el primer lugar con un 53%, y luego otros virus respiratorios, especialmente el virus de la influenza de tipo A y el SARS-CoV-2, que sigue teniendo un porcentaje de 13-15%, aunque la cantidad de testeo que uno ve en el ámbito ambulatorio especialmente sigue siendo muy bajo. Esta situación epidemiológica sin duda que va a aumentar y va a empeorar en las próximas semanas a medida que la circulación de los virus respiratorios siga aumentando. Como medidas de prevención, lo que se aconseja de todas maneras en los pacientes de grupos de riesgo, principalmente adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes embarazadas, se recomienda actualizar el esquema de vacunación tanto para SARS-CoV-2 como también para virus influenza. Eso es muy recomendable, y siempre tener en cuenta también las medidas de prevención generales, cuáles son el lavado de manos frecuente, evitar las aglomeraciones de manera innecesaria, el uso de mascarilla en lugares cerrados y en los centros asistenciales, especialmente en los servicios de urgencia, también seguir usando la mascarilla. Y
Escuchen esto, ¿sabían que la voz de las mujeres se vuelve más grave durante la menstruación o cambia con la osteoporosis? El 16 de abril se conmemora el Día de la Voz, una ocasión para reflexionar sobre las transformaciones que experimenta la voz a lo largo de la vida, desde cambios vinculados con la edad, enfermedades, estilos de vida e incluso la influencia hormonal. ¿Qué nos indican los expertos? Mire. Importante comentar que hay algunas enfermedades que pueden alterar nuestro sistema fonatorio, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, ya que genera disminución del volumen de nuestra voz, dificultad en la articulación de los sonidos e incluso disminuye la expresión facial de nuestra musculatura en la cara. También hay otras enfermedades, como por ejemplo la artritis, que limitan los movimientos de los cartílagos de la laringe. Otro punto importante es cuidar nuestra voz, y eso implica disminuir hábitos que en general son malos para nuestra salud, como por ejemplo el tabaco, que nos predispone al cáncer tanto laríngeo, oral como de pulmones, el consumo de alimentos irritantes como por ejemplo comida muy condimentada, aliños, frituras, alcohol, ya que generan reflujo gastroesofágico y eso puede generar reflujo faringolaringio, lo que altera nuestras cuerdas vocales propiamente tal. Nuestra cortina nos avisa porque ya damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Y tal como lo hemos hecho en este capítulo, nos centra parte importante de su tratamiento integral. Para abordar esto, estamos con Gerardo Arancibia, psicólogo y formador del programa de salud mental de la Sociedad Chilena de Hemofilia. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en Vida y Salud. Un tema súper importante, sobre todo el rol de la familia en lo que significa sobrellevar esta patología que implica para la salud mental de una persona diagnosticada con hemofilia. ¿Qué pasa ahí cuando llega este diagnóstico? Yo creo que un elemento súper clave el que tocas tú, que tiene que ver con la familia. En general, el diagnóstico de las personas con hemofilia ocurre cuando estos son niños, son pequeños. A propósito, claro, lo explicaba el doctor. A propósito de algún incidente que puede ocurrir, alguna caída, no sé, ya sea en un corral, caminando, los primeros años de vida. En general, estamos atentos si hay algún tipo de indicador que en la familia pudiese haber un portador o una portadora. Y a propósito de esta situación, el primer diagnóstico lo recibe para la familia. Para la familia es un completo shock. Me acuerdo que teníamos una familia que decía que para ellos fue como que los atropellara un camión. Tenían algunas expectativas sobre ser padres, sobre ser familia, planes familiares que de alguna forma tuvieron que trastocarse y cambiarse a propósito de estar cerca de un hospital, las preocupaciones, la angustia, se despierta la frustración, la ansiedad y de alguna forma la conducta de evitación, ¿no? Evitar que el niño pueda caerse, claro. Y la ansiedad y la angustia se va traspasando a medida que los años van pasando para los niños. ¿Y cómo trabaja una familia eso? Me imagino que toma mucho tiempo, pero sí o sí se requiere de un apoyo, ¿no? Psicológico. Lo principal, y es que en general los tratamientos relacionados con la hemofilia por muchos años, a pesar de que en el siglo pasado ya se reconoció la relación que había entre mente y cuerpo como una relación predictora de lo que tiene que ver la salud, específicamente los tratamientos hoy día en el mundo son en general biomédicos y no incorporan variables que tienen que ver con la salud mental ni con el abordaje emocional tanto de los pacientes como de la familia. Nosotros siempre hablamos desde la Sociedad Chilena de la Hemofilia que lo que sufre es el sistema completo, no es solamente el paciente, y de alguna forma el sistema completo es el que tiene que salir a hacer frente a una sociedad que muchas veces no está preparada, ni siquiera conoce lo que es la hemofilia. ¿Se habla poco sobre eso, sobre la relación o la relevancia que tiene la salud mental en esta patología? Muy poco, y en general, como te decía, incluso de tratamientos que son más clásicos no se habla, solamente en la incorporación de elementos kinesiológicos, a lo mejor para alguna hemartrosis que comentaba el doctor, pero efectivamente hablar sobre lo que pasa a los pacientes, el miedo, las preocupaciones, la ansiedad, la angustia, cuando las personas van creciendo, van sufriendo cierto tipo de dificultades para insertarse en la vida estudiantil, en la vida laboral. Eso genera consecuencias emocionales que son irreparables. ¿Y qué impacto tiene un tratamiento psicológico en esa vida? Es fundamental, nosotros creemos que es fundamental porque de alguna forma lo que ocurre es que así como en lo físico, en lo emocional también tienden a cronificarse una serie de síntomas que están relacionados básicamente con la evitación, el sentirse inseguro, no tener una buena imagen de sí mismo, el poder relacionarse con otras personas. Sabemos que la reciprocidad es la base del estar y de insertarse en la sociedad. El no poder tener a tiempo un tratamiento implica esta cronificación que hace que esta ansiedad, esta angustia
angustia, esta inseguridad, tiende a cronificarse y genera personas que se encuentran aislados y que muchas veces terminan dependiendo solamente en términos emocionales, laborales, de sus propias familias. Claro. Y eso, un tratamiento los hace salir al mundo. Al menos te permite hablar de que tengo un problema que no mucha gente conoce. El doctor decía en Chile son solamente 1.800 personas con hemofilia. Es muy poco y afortunadamente está incorporada dentro del GES, que eso hace que las personas puedan tener mayor acceso y tener menos secuelas. Pero efectivamente eso genera mucha repercusión, mucha ansiedad, angustia y problemas de reinserción social. Hablábamos de la familia de inicio, de la importancia de su rol también. También es necesario que esa misma familia pueda enfrentar de una mejor forma este diagnóstico y todo el proceso que está asociado a él, ¿no? Absolutamente. También es necesario que ese tratamiento sea para todos los integrantes. Absolutamente, y por eso el enfoque que tenemos en el programa Salud Mental es familiar. De alguna forma atendemos familias y sus pacientes desde Arica hasta Chile Chico. Los atendemos de manera constante, están constantemente preguntándonos y consultando, y son los padres muchas veces los que tienen que salir incluso a la sala cuna, al jardín, hablar con las tías, hablar con las personas que están a cargo, explicarles que los niños tienen hemofilia, que no se van a morir, porque cuando las personas ven sangre, las personas que están a cargo sienten una responsabilidad muy grande, se angustian y se preocupan, y lo primero que quieren hacer es como tratar de evitar un poco el problema. Entonces tenemos que salir a trabajar muchas veces con las salas cunas, con los jardines infantiles, con las escuelas, para explicar que esto es una condición que va a vivir constantemente, pero que el desafío de la familia y del niño es la inserción. No queremos que deje de jugar, porque hay necesidades que están más bien vinculadas al desarrollo. El poder relacionarse con otros niños es fundamental, ¿cierto? Permite entender o trabajar en la empatía, el aprender del otro, tener relaciones afectivas, amistad, etcétera, que sobre todo en la adolescencia se vuelve fundamental. En la infancia, la familia es el grupo nuclear. En la adolescencia, los pares son fundamentales. Y si no tienes esa capacidad de relacionarte, va a quedar excluido. El desafío siempre es no quedar aislado. Y para eso la familia se transforma en un elemento socializador. Y el hablarlo, que tú lo decías también, eso es fundamental. Sin duda no debe ser fácil. Lo hemos dicho también con otras enfermedades, ¿no? Que cuesta a veces sacar lo que uno tiene adentro, lo que sientes o lo que te está pasando, externalizarlo. Pero es lo más importante al final. Absolutamente. Muchas veces los pacientes dicen, yo no sabía que estaba con tanta angustia relacionado con esto. Nací con esto, casi es natural para mi familia. Tuve un abuelo, tuve un tío lejano que tenía hemofilia y para mi familia estaban todos preparados. Pero todo esto lo fui como guardando y no pudiendo hablar. Y eso genera cierto tipo de angustia y preocupación que se traduce, por ejemplo, en inseguridad, en temor a autoaceptarse, en no quererse, en tener dificultades para poder plantear ideas de manera clara. Lo decía el doctor, a veces muchas veces va a haber personas que no van a poder llegar a su trabajo porque tuvieron una hemartrosis, un problema en una articulación, o un niño tuvo una caída en el colegio. Todos los compañeros saben, todos se preocupan, todos se angustian, ¿no? Y quieren que los papás vayan a buscar inmediatamente al niño. Y a lo mejor el niño lo que necesita es solo inyectarse su liofilizado y en un par de horas va a estar perfectamente. Entonces, lo que le decimos a las familias siempre es que pruebe, ¿cierto? Que avance, no lo saquemos, no le generemos más angustias de las que ya tiene, confiemos en él. Si los padres son capaces de confiar en que todo va a estar bien, le transmiten eso muchas veces a los niños y los niños también se desarrollan acorde a su edad. Juegan fútbol, hacen atletismo, tienen polola, se van de viaje. Tengo un paciente adolescente que ahora se va de viaje el fin de semana con su grupo de amigos al Cajón del Maipo, va a llevar su liofilizado para él mismo poder inyectarse. Poder hacer toda su Absolutamente. Su mamá le decía, no, ¿cómo vas a ir? ¿Para qué vas a ir? Con la preocupación. Pero siempre tratamos de que vayan avanzando. Se puede, pero lo primero es confiar, consultar y poder de alguna forma asesorarse respecto a esto. Y sabes que también es súper importante, otra cosa que tú decías, y lo hablábamos con el doctor anterior, respecto a la relevancia que tiene la sociedad también, de la empatía y el conocimiento que todos tenemos que tener para
apoyar en este camino, ¿cierto? Porque eso es súper importante. Absolutamente. La idea de no sentirse enfermo, de no sentirse como raro, extraño, diferente, sino tener esta visión de que tengo solamente una condición relacionada con mi coagulación, pero puedo estar en todos los escenarios. Yo quisiera invitar a todos los pacientes con hemofilia, desde Arica a Punta Arenas, durante todo el territorio nacional, que pueda consultar respecto a temas relacionados con la salud mental. Pueden ingresar en www.hemofilia.cl/salud mental y solicitar el apoyo. También lo puede hacer tu médico que está dispuesto como a solicitar un tratamiento integral, lo puede hacer la familia, lo puede hacer el mismo paciente. Así que invitamos a todas las personas para que puedan consultar y avanzar en esta vida de encontrarse con los propios sentimientos, a lidiar con la frustración, a tratar lo que queremos todos, que es ser feliz. Gerardo Arancibia, psicólogo y formador del programa de salud mental de la Sociedad Chilena de Hemofilia. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida de Salud. Muy importante mensaje. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud DT13 en vivo. Nos vemos como siempre muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.